Nadie nos acogerá. La anciana apache llamó a la puerta con sus 2 hijas. El ranchero abrió. La lluvia caía como si el cielo se hubiera cansado de sostenerla. No era una tormenta furiosa, sino una persistente, de esas que empapan lento y sin pausa, haciendo que cada paso pese más que el anterior. La anciana avanzaba con dificultad por el camino de tierra, apoyándose en un bastón improvisado. A su lado caminaban sus 2 hijas envueltas en mantas gastadas que ya no cumplían su función. Tenían los pies hinchados, la ropa sucia y los rostros marcados por el cansancio y el miedo. No hablaban. Solo respiraban con esfuerzo y seguían adelante, porque detenerse no era una opción. La mujer mayor se llamaba Aiyana. Sus manos temblaban no solo por el frío, sino por la incertidumbre. Habían dejado atrás un lugar que ya no existía para ellas. Las casas de su comunidad habían quedado vacías, algunas destruidas, otras tomadas por personas que no entendían ni respetaban lo que aquel sitio había significado. No se marcharon por voluntad propia. Se marcharon porque quedarse era perderlo todo. Aiyana había visto demasiadas despedidas, demasiadas miradas que no volvieron a cruzar. No quería que sus hijas se convirtieran en otro recuerdo triste. Las niñas, Lila y Nari, caminaban muy cerca una de la otra. Lila, la mayor, tenía 12 años y una mirada seria que parecía mayor que su edad. Nari, de 8, apretaba la mano de su hermana como si así pudiera evitar que el mundo la separara. No entendían del todo por qué estaban allí bajo la lluvia, tocando puertas desconocidas. Solo sabían que su madre decía que debían encontrar y confiaban en ella. A lo lejos apareció una construcción solitaria, rodeada de un campo amplio y algunas cercas de madera. Era un rancho, sencillo pero firme, como si hubiera resistido muchas tormentas antes. Aiyana se detuvo un momento para recuperar. Observó el lugar con atención. El pesuel sentía agua sentido. No era grande ni lujoso, pero tenía una chimenea que soltaba un hilo de humo, señal de que alguien estaba dentro. Eso significaba calor, significaba comida, significaba una oportunidad. Tal vez aquí, murmuró, aunque su voz sonaba más como una pregunta que como una afirmación. Las niñas no respondieron, pero en sus ojos se encendió una pequeña chispa de esperanza. Caminaron los últimos metros con dificultad. El barro se pegaba a sus sandalias y cada paso parecía querer detenerlas. No. Cuando por fin llegaron frente a la puerta de madera, Aiyana levantó la mano. Dudó. En su mente pasaron muchas imágenes. Puertas cerrándose, miradas duras, palabras que no quería volver a escuchar. Había aprendido a no esperar demasiado, porque esperar y no recibir nada dolía más que no esperar en absoluto. «Nadie nos acogerá», dijo en voz baja, casi para sí misma. No era una queja, sino una triste certeza formada por acto. Aún así golpeó la puerta. El sonido fue suave, casi tímido, pero suficiente para escucharse dentro. Pasaron unos segundos, luego otros. La lluvia seguía cayendo. Aiyana pensó que quizá no había nadie. Estaba a punto de golpear de nuevo cuando escuchó pasos. La puerta se abrió despacio. Un hombre alto, de barba canosa y ojos atentos apareció en el marco. Llevaba una camisa sencilla y un chaleco de trabajo. Sus manos eran grandes y fuertes, acostumbradas al esfuerzo. Se quedó mirando a las 3 figuras empapadas frente a él, sin decir una palabra. Aiyana sostuvo su mirada. No se encogió ni bajó la cabeza. Sabía que mostrarse débil no siempre ayudaba, pero tampoco quiso parecer desafiante. «Solo cansada». Muy cansada. El ranchero las observó. Vio los pies descalzos de Nari, la manta rota de Lila, el rostro pálido de la anciana. No era una escena común, pero tampoco era la primera vez que alguien llegaba buscando ayuda. Aún así, algo en su expresión indicaba que estaba midiendo más que la situación. Estaba midiendo el riesgo. «Buenas tardes», dijo Aiyana finalmente. Su voz era suave pero firme. «Perdone que lo molestemos. Solo buscamos un lugar para descansar un momento. La lluvia nos sorprendió en el camino». El hombre no respondió de inmediato. Miró alrededor como si temiera que alguien más estuviera observando. Luego volvió a mirarlas. «¿De dónde vienen?», preguntó. «De lejos», respondió ella con honestidad. «Hemos estado caminando todo el día». Lila bajó la mirada. Nari se apretó más contra su hermana. El ranchero notó el temblor en sus hombros. El silencio volvió a caer entre ellos, interrumpido solo por la lluvia y el crujido de la madera. El hombre suspiró. No parecía enojado, pero sí preocupado. Tal vez pensaba en los problemas que podían venir con ayudar a desconocidos.
Tal vez recordaba otras veces en que un gesto amable había traído. «Este no es un lugar para viajeros», dijo finalmente. «Es solo mi rancho». «Lo sabemos», respondió Ayanna. «No buscamos quedarnos. Solo un poco de refugio. Un poco de agua para las niñas». El ranchero volvió a mirar a las niñas. Lila tenía los labios morados por el frío. Nari tenía los ojos muy abiertos, como si temiera que en cualquier momento la puerta se cerrara. Él se apartó un poco sin invitar aún, pero dejando espacio. «Entren al porche al menos», dijo. «No es bueno quedarse bajo la lluvia». Ayanna inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Guiando a sus hijas, dio un paso adelante. El techo del porche no era mucho, pero ya se sentía como un alivio. El sonido de la lluvia cambió, más apagado, más lejano. El ranchero las observó de cerca ahora. Podía ver las arrugas profundas en el rostro de Ayanna, cada una contando una historia. Podía ver el esfuerzo en los ojos de las niñas. No parecían personas que quisieran causar problemas, parecían personas que habían tenido demasiados. «Mi nombre es Thomas», dijo al fin. «¿Y el suyo?» «Ayanna», respondió ella. «Y estas son mis hijas, Lila y Nari». «Encantado», dijo él, aunque su tono seguía siendo cauteloso. «¿Qué las trae por aquí?» Ayanna respiró hondo. No quería contar toda la historia. A veces contar demasiado hacía que las puertas se cerraran más rápido, pero tampoco quería mentir. «Nos quedamos sin hogar», dijo. «Buscamos un lugar donde no tengamos que seguir huyendo». Tomás frunció el ceño. No porque no creyera, sino porque entendía demasiado bien lo que eso significaba. Había visto familias perderlo todo por razones que no siempre eran justas. «Este lugar es tranquilo», dijo, «pero no siempre es fácil». «Lo sabemos», respondió ella. «Nada es fácil». Por un momento Tomás no dijo nada más. El viento movía los árboles del campo, y una gallina cruzó corriendo cerca del porche. Finalmente, Tomás abrió un poco más la puerta. «Pasen», dijo, «solo para secarse un poco». No era una promesa de ayuda. No era una invitación a quedarse. Pero para Ayanna y sus hijas en ese momento era todo lo que necesitaban. Entraron al rancho. El aire era cálido, con olor a madera y sopa. Nari soltó un pequeño suspiro de alivio. Lila miró alrededor con curiosidad y cautela. Ayanna sintió que, por primera vez en muchas horas, su cuerpo comenzaba a relajarse. Thomas cerró la puerta detrás de ellos, pero todavía no sabía qué iba a hacer. Solo sabía que 3 personas empapadas habían tocado su puerta y que de algún modo su vida estaba a punto de cambiar. El calor del interior del rancho envolvió a las 3 como una manta invisible. Para Lila y Nari fue casi una sorpresa. Después de tantas horas bajo la lluvia, ese pequeño espacio parecía otro mundo. Una mesa de madera ocupaba el centro de la habitación con 2 sillas viejas y una más pequeña. En una esquina ardía una chimenea que soltaba chispas suaves y un aroma a leña que hacía sentir paz. No era un lugar lujoso, pero Ayanna se quitó con cuidado la manta mojada de los hombros y la dobló. Miró a sus hijas y les hizo una seña para que hicieran lo mismo. No quería dejar todo empapado. Tomás observaba en silencio, sin prisa, como alguien que todavía estaba decidiendo algo importante. «Pueden sentarse», dijo señalando las sillas. Lila ayudó a Nari a subir a la más pequeña. La niña se quedó quieta, mirando la chimenea como si fuera algo mágico. Sus mejillas empezaban a recuperar un poco de color. «¿Tienen hambre?», preguntó Tomás, casi como si se sorprendiera a sí mismo al hacerlo. Ayanna dudó un segundo. No quería parecer exigente, pero sus hijas no habían comido desde la mañana, y eso ya era mucho tiempo. «Si no es molestia», respondió con sinceridad. Tomás asintió y se dirigió a una olla que estaba sobre una estufa pequeña. La levantó un poco y la miró por dentro. Un aroma suave se esparció por el aire. «Es sopa sencilla», dijo, «pero está caliente». «Pero está caliente». Eso era más que suficiente. Ayanna cerró los ojos un momento agradecida. No era solo comida. Era la señal de que alguien, al menos por ahora, no las estaba rechazando. Tomás sirvió 3 platos. Les dio también unas rebanadas de pan. A papá vio ya, no sé, las puso sobre la mesa sin decir mucho. Lila fue la primera en probar. Sus ojos se iluminaron al sentir el calor en su boca. Nari la imitó con cuidado, soplando antes de cada cucharada. Ayanna observó a sus hijas comer. Verlas así, tranquilas por unos minutos, le daba fuerzas.
Tomás se sentó frente a ellas, pero no comió. Solo las miraba. «Han viajado mucho», comentó. «Sí», respondió Ayanna. «¿Demasiado? ¿Buscan llegar a algún lugar en particular?» Ayanna negó con la cabeza. «Buscamos un sitio donde podamos quedarnos sin miedo». Tomás entendió más de lo que mostraba. Vivía solo desde hacía años. Había aprendido que el mundo no siempre era justo, y que la gente que más necesitaba ayuda era la que menos la recibía. Este rancho pero no está lejos del pueblo. «Eso no es problema», respondió ella. «No queremos problemas, solo vivir». El silencio volvió a instalarse, pero ya no era incómodo. Solo era reflexivo. Después de comer, Nari bostezó. Lila la abrazó con cuidado. La lluvia seguía golpeando las ventanas. Tomás se levantó. «Tengo unas mantas secas. También una habitación pequeña que uso para guardar cosas. No es mucho, pero pueden descansar un rato». Ayanna no sabía qué decir. Se puso de pie lentamente. «Gracias. De Bao, Bao, Bao». No sabe lo que esto significa. Tomás solo asintió. ¿Sabes? No estaba acostumbrado a que le agradecieran así. Les llevó unas mantas limpias y les mostró una habitación sencilla, con una cama y un colchón en el suelo. Para ellas, era como un palacio. Lila ayudó a Nari a acostarse. La niña cerró los ojos casi de inmediato. Ayanna se quedó de pie un momento observando a sus hijas. Luego miró a Tomás. «No nos quedaremos más de lo necesario». No nos quedaremos más de lo necesario. «No se preocupen ahora», respondió él. «Descansen». Cuando salió de la habitación, Tomás se quedó apoyado contra la pared del pasillo. Miraba el suelo, pensando. Sabía que ayudar podía traerle problemas. Algunos vecinos no veían con buenos ojos a gente que no conocían. Pero también sabía que cerrar la puerta habría sido algo que no podría olvidar. Ayanna se sentó junto a la cama. Escuchó la respiración tranquila de sus hijas. Por primera vez en días no sentía el peso constante del peligro inmediato. No sabía qué pasaría mañana, pero al menos esa noche estaban a salvo. Afuera la lluvia seguía cayendo, pero dentro del rancho había un pequeño refugio, formado no solo por paredes, sino por un gesto de humanidad que podía cambiarlo todo. La noche avanzó lentamente. La lluvia se volvió más suave, como si también quisiera descansar. Dentro del rancho el fuego de la chimenea seguía encendido, iluminando las paredes con una luz tibia. Tomás se quedó sentado en una silla cerca de la mesa sin poder dormir. Escuchaba los pequeños sonidos de la casa, el crujir de la madera, el viento golpeando las ventanas. Pero su mente estaba ocupada. No podía dejar de pensar en Ayanna y en las dos niñas. Había algo en sus ojos que no podía ignorar. No eran personas que solo buscaban un lugar para pasar la noche. Eran personas que habían perdido mucho. Se levantó despacio y caminó hacia la puerta de la habitación donde ellas descansaban. No quería molestar, solo asegurarse de que la puerta estaba entreabierta. Desde allí pudo ver a Nari dormida abrazando una de las mantas y a Lila sentada en el borde. Ella no dormía. Tomás golpeó suavemente la puerta. Lila levantó la mirada un poco sorprendida. «¿Todo está bien?», preguntó él en voz baja. Lila asintió. «Sí, señor. Solo no tengo sueño». Tomás entró despacio y se apoyó en la pared. «Puedes llamarme Tomás». «Tomás». «Gracias, Tomás». Hubo un pequeño silencio. «¿Te preocupa algo?», preguntó él. Lila miró a su hermana dormida. «A veces cuando todo está tranquilo pienso que algo malo va a pasar. Siempre pasa». Tomás entendió. Se sentó en una silla cercana. A veces el miedo se queda con nosotros incluso cuando ya no lo necesitamos. Lila no respondió, pero pareció sentirse un poco mejor al escuchar eso. «¿Han estado viajando mucho tiempo?», preguntó Tomás. «Desde que dejamos nuestro hogar», dijo ella. «No fue fácil. Mamá siempre intenta ser fuerte, pero sé que está cansada». Tomás asintió lentamente. «Lo está haciendo por ustedes». «Venía índula». Venía Gila sonrió un poco. «Sí, siempre». Después de un momento, Lila cerró los ojos. Tomás salió de la habitación con cuidado y volvió a la sala principal. Ayanna estaba despierta, sentada cerca de la chimenea. Miraba el fuego como si pudiera encontrar respuestas allí. No quería interrumpir,
dijo Tomás al verla. Solo estaba revisando. Aiyana asintió. Gracias por cuidarlas. Se sentaron frente a frente, separados por la mesa. El fuego crepitaba. Sé que no es asunto mío, dijo Tomás. Pero, ¿qué les pasó? Aiyana respiró hondo. Nuestro pueblo se fue quedando vacío. La gente se fue, algunos por miedo, otros porque no tenían otra opción. Nosotras nos quedamos hasta que ya no fue posible. ¿Por qué? Porque ese lugar era nuestra historia, pero la historia no siempre protege. Tomás bajó la mirada. Lo siento. No buscamos lástima, dijo ella. Solo un lugar donde empezar de nuevo. Este lugar no es grande, dijo Tomás, pero es tranquilo. Pero Pedro es tranquilo. Eso es lo que más importa. Pasaron unos minutos en silencio. Los vecinos pueden hablar, advirtió Tomás. No todos entienden. Lo sabemos, respondió Aiyana. Estamos acostumbradas a que no nos entiendan. Tomás la miró. Vio en ella una fuerza que no se rendía aunque estuviera cansada. Pueden quedarse unos días, dijo al fin, hasta que la lluvia pase. Hasta que vean qué quieren hacer. Aiyana no podía creer lo que escuchaba. ¿De verdad? Sí. Pero quiero que sepan que no es fácil. Nada lo es, dijo ella con una leve sonrisa. Esa noche, mientras el fuego seguía ardiendo, se formó algo nuevo entre esas paredes, una pequeña confianza, frágil pero real. Al amanecer la lluvia había parado. El cielo estaba gris, pero ya no caía agua. Nari fue la primera en despertar. Miró alrededor, un poco confundida al principio, y luego recordó dónde estaba. Sonrió. ¿Lila? Susurró. Estoy aquí, respondió su hermana. Aiyana también despertó. Escuchó voces en la cocina. Tomás estaba preparando algo. El aroma del pan tostado llenó el aire. «Buenos días», dijo Tomás cuando entraron. «Buenos días», respondieron las tres casi al mismo tiempo. «Días». Se sentaron a la mesa. Nari parecía más animada. Aquí huele bien. Tomás sonrió. Eso es buena señal. Mientras comían, Aiyana observaba por la ventana. El campo estaba cubierto de pequeñas gotas brillantes. Era un nuevo día. «Gracias por todo», dijo ella. «Todavía no he hecho tanto», respondió Tomás. Pero en realidad ya había hecho algo muy grande. Había abierto una puerta, no solo de su casa, sino de su vida. Y aunque ninguno de ellos lo sabía aún, ese gesto iba a traer cambios que nadie podía imaginar. El día avanzó con una calma que parecía casi extraña después de tantos días de incertidumbre. El cielo seguía cubierto de nubes, pero ya Aiyana salió al porche y respiró el aire fresco. Sentía que por primera vez en mucho tiempo podía mirar alrededor sin temor inmediato. El campo se extendía frente a ella tranquilo, con la hierba todavía húmeda y brillante. Tomás estaba revisando unas cercas. Trabajaba despacio, pero con cuidado. Lila observaba desde la puerta, con curiosidad. Nunca había visto un lugar así de cerca. Todo parecía tan ordenado y silencioso. ¿Puedo ayudar?, preguntó ella cuando Tomás se regresó con algunas herramientas. Él la miró sorprendido, pero luego sonrió. «Claro. ¿Puedes sostener esto mientras ajusto la cuerda?» Lila se acercó y siguió sus instrucciones. No era difícil, pero se sentía bien ser útil. Nari salió detrás de ella, todavía un poco somnolienta. «¿Y yo?», preguntó la niña. Tomás buscó algo pequeño para darle. «¿Puedes recoger esas piedritas y ponerlas en ese balde?» Nari lo hizo con entusiasmo. Reía cada vez que una piedra hacía ruido al caer. Aiyana observaba la escena desde la puerta. Ver a sus hijas participar en algo tan sencillo le llenaba el corazón. Por un momento no eran personas huyendo, sino niñas viviendo. Más tarde, Tomás les mostró el huerto detrás del rancho. Había algunas plantas verdes que luchaban por crecer. «Esto nos da comida cuando la tierra es amable», explicó. Aiyana se agachó para tocar una de las hojas. «En nuestro pueblo también cultivábamos. Es bueno trabajar con la tierra. He aquí de un hombre premedo». «Tal vez puedan ayudarme aquí», dijo Tomás. Ella asintió. «Él está pedido, Pedro. Nos gustaría». Pero no todo era tan tranquilo como parecía. Cerca del mediodía, un caballo se acercó por el camino. Era un vecino, un hombre llamado Robert. Miró el rancho con atención cuando vio a las tres.
Thomas salió a su encuentro. «Buenos días», dijo Robert. «Buenos días», respondió Tomás, con tono firme. Robert miró por encima del hombro de Thomas hacia Ayanna y las niñas. «No sabía que tenías visitas. Son personas que necesitaban ayuda», dijo Thomas. Robert frunció el ceño. «No es común». «No todo lo que importa es común», respondió Thomas. Robert no insistió, pero su mirada dejó claro que no estaba del todo cómodo. Después de un momento se marchó. Ayanna había visto la escena desde lejos. Sabía lo que significaban esas miradas. Si esto te trae problemas, empezó a decir. Thomas levantó la mano. «Ya veremos. No te preocupes ahora». «Estrépeme. Ya veremos. No te preocupes». Pero ambos sabían que el mundo exterior no siempre era amable. Esa tarde, Ayanna ayudó en la cocina mientras Lila y Nari limpiaban algunas cosas. El rancho comenzó a sentirse más vivo, más lleno de movimiento. «Hace tiempo que no tenía compañía», dijo Tomás. «A veces la compañía es lo que más falta», respondió Ayanna. Al caer la tarde, el cielo se aclaró un poco. Se sentaron en el porche, mirando cómo el sol se escondía entre las nubes. Nari apoyó la cabeza en el hombro de su madre. «Me gusta aquí». ¿A mí también? Thomas miró el campo. Sabía que la decisión que había tomado no era pequeña. Pero al ver a las niñas reír sentía que había valido la pena. La noche llegó tranquila. No sabían qué traería el mañana, pero ese día había sido un paso hacia algo mejor, y a veces eso era suficiente para seguir adelante. La mañana comenzó con una luz suave entrando por las ventanas del rancho. El aire estaba limpio y fresco, como si la lluvia de los días anteriores hubiera lavado no solo la tierra, sino también las preocupaciones. Ayanna despertó temprano, como siempre. Escuchó la respiración tranquila de sus hijas y sonrió. Dormían sin miedo, sin sobresaltos. Eso para ella ya era un regalo. Se levantó con cuidado y salió a la cocina. Thomas ya estaba allí preparando café y calentando pan. «Buenos días», dijo él. «Y escucha». «Buenos días», respondió ella. «No quería despertarlos. Está bien. Me gusta empezar temprano». Se quedaron en silencio por un momento compartiendo la calma. «Quería decirte algo», dijo Thomas finalmente. «He pensado en todo esto». Ayanna lo miró con atención. Sabía que ese tipo de frases traían decisiones. «No puedo prometer que todo será fácil», continuó él, «pero si quieren quedarse aquí por un tiempo, pueden hacerlo. Ayudando en el rancho, cuidando el huerto. No es un trato, es una forma de vivir juntos». Los ojos de Ayanna se llenaron de emoción. «¿No sabes lo que significa para nosotras?» «Creo que sí», respondió él con una sonrisa suave. Cuando Lila y Nari despertaron y escucharon la noticia, se abrazaron. «¿De verdad podemos quedarnos?», preguntó Nari. «Sí», dijo Tomás, «mientras quieran y mientras esto les sirva». El día avanzó con trabajo y risas. Lila ayudó a ordenar el granero. Nari jugó con los animales pequeños del rancho y Ayanna trabajó en el huerto. Thomas observaba todo con una mezcla de sorpresa y gratitud. El rancho, que antes era un lugar silencioso, ahora tenía vida. Más tarde, algunos vecinos pasaron por el camino. Algunos miraron con curiosidad, otros con dudas. Thomas se mantuvo firme. Ayanna también. Al atardecer se sentaron juntos a cenar. La mesa estaba llena de cosas simples pero compartidas. «Tal vez el mundo allá afuera siga siendo complicado», dijo Ayanna, «pero aquí por ahora estamos bien». Thomas asintió. «Eso es lo que importa». Nari bostezó y apoyó la cabeza en el brazo de Lila. «Me gusta este lugar», murmuró. Ayanna las miró y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Y así, en ese pequeño rancho comenzó una no perfecta, no fácil, pero llena de algo que siempre habían buscado: un hogar.